Sí, Señor. Te decimos que anhelamos la comunión en espíritu esta noche. Gracias que nuestra comunión es con el Padre, con su Hijo Jesucristo. Gracias que podemos tener comunión unos con otros. Gracias por la comunión vertical contigo y la horizontal con los unos con los otros. Usa esa comunión para impartirte a nosotros. Abrimos todo nuestro ser a ti. Señor, causa que este bosquejo venga a ser nuestra realidad. Queremos vivir en la vida de resurrección, en la comunión de vida. Haznos aquellos que reinan en vida. La gracia reina en nuestro ser, para vida eterna, para la nueva Jerusalén. Consagramos esta reunión a ti. Libera lo que está en tu corazón, querido Señor. Alabado sea el Señor por este término. Cuando llegamos a la conclusión de este entrenamiento sobre el árbol de la vida, quiero que recordemos lo siguiente. Esta pronunciación, que comer a Cristo como el árbol de la vida, es decir, disfrutar a Cristo como nuestro suministro de vida, debe ser el asunto primordial en la vida de la iglesia. Es una gran cosa, porque hacemos muchas cosas en la vida de la iglesia, estamos muy ocupados y podemos errar en el asunto primordial. Comer a Cristo como el árbol de la vida, disfrutar a Cristo como nuestro suministro de vida, debe ser y tiene que ser el asunto primordial en la vida de la iglesia. El asunto primordial en esta reunión esta noche es que comamos a Cristo como el árbol de la vida. Le disfrutemos como nuestro suministro de vida. Bien, antes de meternos en el bosquejo, quiero compartir algunos puntos, 10 puntos quiero compartir con ustedes, esta palabra de introducción. Y la carga es que necesitamos conocer qué es la vida, qué es la vida y qué no es la vida. Estos 10 puntos nos dicen lo que no es la vida y lo que la vida es. Puede que tal vez no lo puedas escribir todas, pero voy a tratar de recitarlos 2 veces cada punto. 1. Vida no es devoción. Vida no es devoción. La devoción es nuestro ejercicio de piedad, mientras que la vida es Cristo viviendo en nosotros. Alabado sea el Señor. La vida es Cristo viviendo en nosotros. La vida no es devoción. Devoción es nuestro ejercicio de piedad, mientras que la vida es Cristo viviendo en nosotros. 2. La vida no es buena conducta. No es buena conducta. La buena conducta es nuestro hacer, es algo que sale de nosotros. Entonces que la vida es Cristo vivido a través de nosotros. La vida no es buena conducta. La buena conducta es algo que nosotros hacemos, mientras que la vida es Cristo vivido a través de nosotros. Punto 2. Tercer punto, la vida no es poder. El poder es para la obra, pero la vida es para vivir. La vida no es poder, el poder es para la obra, la vida es para el vivir. Cuarto, la vida no es el don. No es el don, es un gran punto. La vida no es el don. El don es la habilidad para funcionar. Pero la vida es el ser divino en nuestro ser. ¿No es esto maravilloso? El ser divino en nuestro ser. Eso es vida. La vida no es el don es la habilidad para funcionar, pero la vida es el ser divino en nuestro ser. 5. La vida no es el crecimiento y conocimiento. En algunos círculos piensan que si usted tiene más conocimiento de la Biblia, de exponer la Biblia, usted tiene más vida, pero eso no es cierto. No se significa que no necesitamos conocer la vida, pero la verdad es el brillar de la luz, y la luz es la luz de la vida. La verdad no es doctrina. La vida no es el crecimiento en conocimiento. Crecimiento en conocimiento es el aumento de conocimiento, pero la vida es el aumento de Dios. La vida es el aumento de Dios. Vida no es el crecimiento en conocimiento. Crecimiento en conocimiento
es el aumento de conocimiento, pero la vida es el aumento de Dios. Punto 6. La vida no es nuestra vida humana. Nuestra vida humana es bios y psique, es mortal. Pero la vida, zoe, es eterna. Santos, tenemos vida eterna en nuestro espíritu. Y nuestro espíritu es vida eterna. Nuestro espíritu es zoe. 7. La vida es el contenido de Dios y el fluir de Dios desde nosotros. El contenido y el fluir de Dios fuera de nosotros. El contenido de Dios es el ser de Dios. Y el fluir de Dios es la impartición de Él mismo a nosotros como vida. La vida es el contenido de Dios y Dios fluyendo. El contenido de Dios es el ser de Dios. Y el fluir de Dios es la impartición de Él mismo como vida a nosotros. 8. La vida es Cristo. Alabado sea el Señor. Cristo es la corporificación de Dios como vida y Cristo es la expresión de Dios. Así que la vida es Cristo, Cristo es la corporificación de Dios quien es vida y Cristo es la expresión de Dios. 9. La vida es el Espíritu Santo. Espíritu Santo es la realidad de Cristo y es el Espíritu de vida que nos da vida. La vida es el Espíritu Santo es la realidad de Cristo y es el Espíritu de vida el que nos da vida. Finalmente, 10. La vida es el Dios triuno impartido en nosotros y viviendo en nosotros. Él se imparte a nosotros y vive en nosotros. Eso es vida. Bajo esto, la vida es el Dios triuno impartido en nosotros y viviendo en nosotros. El Padre es la fuente de vida, el Hijo es la corporificación de la vida, el Espíritu es el fluir de la vida. Podemos diciendo que se edifica como el crecimiento de vida y la Nueva Jerusalén la ciudad de vida. La vida es el Dios triuno impartido en nosotros y viviendo en nosotros. Eso es lo que la vida es y lo que no es la vida. Venimos al bosquejo ahora. Queremos ver esta noche vivir en la vida de resurrección. ¿No es maravilloso que, de hecho, podemos vivir en la vida de resurrección? Podemos vivir en la comunión de vida y podemos reinar en vida para vida eterna, para vida eterna. Para significa venir a ser. Cuando reinamos en vida, permitimos que la gracia reine en vida, el disfrute de Cristo que reine en nosotros, y reinamos en vida para venir a ser la totalidad de la vida eterna, que es la Nueva Jerusalén. Pero en esta era, hoy día, necesitamos reinar en vida. Veremos que necesitamos reinar en vida sobre el pecado, sobre los pecados, la muerte, sobre nuestro yo, sobre la carne, sobre el mundo, sobre todas nuestras circunstancias adversas. Necesitamos ser aquellos que disfrutamos gracia a tal punto que recibimos la abundancia de la gracia para reinar en vida. Es un punto tan rico que me desearía adelantarme, pero no. Estar en la vida es estar bajo el reinado de la vida divina. Punto Romano 1. A fin de vivir en la vida de resurrección debemos ver la verdad revelada acerca de la resurrección de Cristo. Y esta verdad revelada en cuanto a la resurrección de Cristo tiene 3 puntos. A, en su humanidad Cristo fue engendrado por Dios en su resurrección para ser el primogénito Hijo de Dios. Hechos 13:33 dice que Dios cumplió a los hijos de ellos al resucitar a Jesús, como está escrito también en el Salmo 2, Hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Él es el unigénito Hijo de Dios desde la eternidad
que Él posee solo la divinidad. Pero en resurrección, Él trajo su humanidad dentro de la filiación divina. Él nació en su humanidad para ser el primogénito hijo de Dios, poseyendo tanto divinidad como humanidad. Él es el primogénito de Dios entre muchos hermanos. Y nosotros somos esos muchos hermanos que poseen divinidad e humanidad, de la misma manera que Él posee divinidad e humanidad. Primer punto de la verdad revelada en cuanto a la resurrección de Cristo. Ahora bien, santo, me adelanto un poco. Para que Cristo sea engendrado en su humanidad en resurrección para ser el primogénito hijo de Dios, significa que es la cabeza del cuerpo. En resurrección, Él vino a ser la cabeza del cuerpo. Si no hay resurrección, no hay cabeza para el cuerpo. En Colosenses 1:18 dice, Él es la cabeza del cuerpo, la iglesia. Él es el principio, el primogénito de entre los muertos. Así que en resurrección Él fue el primogénito de entre los muertos. Él vino a ser la cabeza del cuerpo para tener el primer lugar en todas las cosas, la preeminencia. Si no hay resurrección, no hay cabeza del cuerpo. Pero por causa de que Él fue resucitado, Él vino a ser nuestra cabeza. ¿No está contento de que Cristo sea su cabeza? ¿No está contento con la resurrección? Ahora podemos tomar a Cristo como nuestra cabeza, podemos ser encabezados por Él y darle el primer lugar en todas nuestras cosas. B. Todos los creyentes de Cristo fueron regenerados por Dios el Padre mediante la resurrección de Cristo, a fin de producir la iglesia como su cuerpo, su reproducción. De acuerdo a 1 de Pedro 1:3, dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, según su grande misericordia nos ha regenerado para una esperanza viva, mediante la resurrección de Jesucristo de entre los muertos. A los ojos de Dios fuimos regenerados hace 2000 años. Y todos los miembros del cuerpo de Cristo fueron regenerados por medio de la resurrección de Cristo. Así que, sin la resurrección de Cristo, usted no tiene regeneración y no tiene los miembros del cuerpo de Cristo y no tiene el cuerpo de Cristo. No tiene los miembros, no tiene el cuerpo. Así que si no hay resurrección, no hay cabeza. No resurrección, no hay cuerpo de la cabeza. No hay nuevo hombre. Tenemos una letra muy bonita. Cristo es resucitado, aleluya. Él ha suplido la necesidad de su pueblo, pero no tiene mucho contenido eso. Necesitamos un himno con estos puntos allí. Alguien tiene que escribir un libro, un himno con estos puntos. Por la resurrección Él vino a ser la cabeza del cuerpo. Por la resurrección fuimos regenerados para ser sus muchos creyentes en el cuerpo, miembros del cuerpo, constituyentes del cuerpo, para que el cuerpo sea producido en la resurrección de Cristo. Se dice, Cristo, quien es el postrer Adán, fue hecho espíritu vivificante. En resurrección Él vino a ser el espíritu que da vida, y el espíritu es la esencia del cuerpo. El espíritu es la realidad del cuerpo. Porque tenemos resurrección, tenemos la cabeza del cuerpo, tenemos el cuerpo de la cabeza, tenemos la esencia y la realidad del cuerpo. Si no hay resurrección, no hay cabeza del cuerpo. Si no hay resurrección, no hay cuerpo de la cabeza. Si no hay resurrección, no hay espíritu que da vida, con la esencia del cuerpo y la realidad del cuerpo. Si no hay resurrección, no hay salvación orgánica. No hay salvación en vida, porque el espíritu que da vida, Él es el que nos salva en su vida, por medio de los pasos de la salvación orgánica. Así que esto nos trae a la D, sin estos ítems principales de la resurrección del Señor, el Hijo primogénito de Dios, los muchos hijos de Dios, el Espíritu vivificante, no existiría la iglesia, ni el cuerpo de Cristo, ni la economía de Dios. Así que necesitamos ver cuán crucial la resurrección es. Sin resurrección, no hay cabeza, no hay cuerpo, no hay esencia del cuerpo. Sin resurrección, no hay iglesia, no hay cuerpo de Cristo y no hay economía de Dios. En la versión Recobro hay una nota maravillosa, 1 Corintios 15:12.
Pablo escribe aquí, 1 Corintios 15:2, él reprende aquí la herejía de que no hay resurrección. Él responde a esta herejía. Y la nota dice, la resurrección es el pulso de vida de la economía de Dios. Si no hay resurrección, Dios sería el Dios de muertos, no de vivos. Pero es el Dios de los vivos. Si no hubiera resurrección, Cristo no habría resucitado de entre los muertos. Sería un Salvador muerto y no un Salvador viviente que vive para siempre. Pero porque hay resurrección, Cristo es un Salvador vivo y vive para siempre. Y nos puede salvar hasta lo sumo por causa de la resurrección. Si no hubiera resurrección, no habría prueba viva de que fuimos justificados por su muerte. Ni se nos impartiría la vida, ni habría regeneración, ni renovación, ni transformación, ni tampoco conformación a la imagen de Cristo. Si no hubiera resurrección, no habría miembros de Cristo, ni cuerpo de Cristo como la plenitud de Él, ni tampoco existiría la iglesia como la novia de Cristo. Por lo tanto, tampoco el nuevo hombre. Si no hubiera resurrección, la economía neotestamentaria de Dios se derrumbaría por completo y el propósito de Dios eterno sería anulado. Pero alabado sea el Señor, que hay resurrección. ¿No es maravilloso? Tenemos la cabeza del cuerpo, tenemos el cuerpo de la cabeza y tenemos la esencia y la realidad del cuerpo para hacernos el nuevo hombre en resurrección. ¿Y dónde estamos esta noche? Esta noche estamos en resurrección. Lo que nos trae el punto 2 romano. Viene a estar en la realidad del cuerpo de Cristo. Necesitamos estar absolutamente en la vida de resurrección de Cristo con miras a la edificación que Dios efectúa en vida. La iglesia está absolutamente constituida del elemento de Cristo, absolutamente en resurrección y absolutamente en los lugares celestiales. Claro, usted puede ver parte de esto con el tipo de Adán y Eva, cuando Dios causó que Adán durmiese, que es un tipo de la muerte, y abrió su costado, sacó la costilla y edificó esa costilla en una mujer y la devolvió, la trajo a Adán. Así que Eva fue totalmente algo del elemento de Adán. Ella era totalmente Adán, porque él dijo cuando la vio, esta vez este es hueso de mis huesos y carne de mi carne. Ella será llamada varona, porque fue sacada del varón. La mujer aquí es Isha, Ish es hombre en hebreo. Isha es el resultado de Ish. Así que de igual manera, así como Eva fue totalmente del elemento de Adán, la iglesia es totalmente del elemento de Cristo. La iglesia es totalmente en resurrección, porque cuando Adán despertó del sueño, que es un tipo de la resurrección, así que la iglesia está totalmente en resurrección, es totalmente en los lugares celestiales. Efesios 2:6 dice y enfatiza esto, y dice, cuando Cristo fue resucitado, fuimos resucitados juntamente con Él, y nos sentó en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Así que Dios nos levantó juntamente con Cristo. Santos, hemos sido resucitados juntamente con Cristo. Y Dios nos sentó juntamente con Cristo en los lugares celestiales. En Cristo Jesús. B dice, cuando no vivimos por nuestra vida natural, sino en virtud de la vida divina que está en nuestro interior, estamos en resurrección. El resultado de esto es el cuerpo de Cristo. Así que no debemos vivir por nuestra vida natural, debemos rechazarla. Debemos siempre ejercitarnos en nuestro espíritu para rechazar nuestra vida natural y para vivir por la vida divina que está dentro de nosotros. Al hacerlo, estamos en resurrección y el resultado de ello es el cuerpo de Cristo. Uno dice, todos necesitamos que el Señor nos haga discípulos. ¿No necesita ser usted discipulado por el Señor? ¿Para ser qué? Personas divinas y místicas, que viven la vida divina al negar la vida natural.
Esta es una persona divina y mística que vive la vida divina al negar su vida natural. Tenemos Juan 3:8 aquí, que dice, el viento sopla donde quiere y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene, ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Una persona regenerada es misteriosa. Todos nosotros somos misteriosos. A nuestros compañeros de clase, a los colegas, ¿por qué usted viene 2 años a este sitio? Usted es un tipo bien misterioso, por eso es que está aquí. La iglesia es el misterio de Cristo. Cristo es el misterio de Dios. La iglesia es el misterio de Cristo. Y la iglesia es el misterio del misterio. Así que usted es bien, bien misterioso. Usted es una persona divina y mística. Una persona regenerada es como el viento que puede ser reconocido, pero que está más allá del entendimiento. Así es un hecho, es una realidad. Una persona regenerada es como el viento que puede ser reconocido, pero no puede, está más allá del entendimiento. Es un hecho, es una realidad. Así que somos personas divinas y místicas. 2 dice, cualquier cosa que se lleve a cabo en la vida natural, aunque se haga de forma bíblica, no constituye la realidad del cuerpo de Cristo. Santos, no simplemente queremos hacer cosas escriturales en la vida natural, queremos llevar a cabo cosas en las escrituras, pero de acuerdo a la vida divina y mística del Dios triuno. Entonces, así tendremos la realidad del cuerpo de Cristo. Y lo que hagamos, rechazamos todo lo que es de madera, heno y hojarasca, 1 Corintios 3. Todo lo que queremos es oro, plata y piedras preciosas. En esta noche, esta reunión, hay una oración en mí. Señor, haz esta una reunión de oro, plata y piedras preciosas. El oro es el Dios, el Padre en su naturaleza. La plata es el Hijo en su obra redentora. Las piedras preciosas es el Espíritu en su obra transformadora. Y no queremos madera, nada del hombre natural, no queremos nada hojarasca de la carne, no queremos hojarasca. Rechazamos eso, todo lo de nuestro hombre natural y nuestra carne y lo que no tiene vida. 3 Romano dice, a fin de vivir en resurrección, debemos conocer, experimentar y ganar al Dios de resurrección con miras a la edificación que Dios efectúa en vida. 2 Corintios 1, 8 y 9 dice, estos versículos nos muestran cómo Pablo experimentó al Dios de resurrección. Dicen así, porque hermanos, no queremos que ignoréis acerca de nuestra tribulación que nos sobrevino en Asia, pues fuimos abrumados sobremanera más allá de nuestras fuerzas. Subraya estas palabras, más allá de nuestras fuerzas. Todos nos metemos en nuestras situaciones que están más allá de nuestras fuerzas. No podemos en el hombre natural manejar esas situaciones, están más allá de nuestras fuerzas. De tal modo que aún perdimos la esperanza de vivir. Perder la esperanza de vivir es una expresión muy fuerte. Es entregar la esperanza. Aún perdimos la esperanza de vivir en tal ambiente que estaba más allá de nuestras fuerzas. De hecho, tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte. ¿Para qué? Para que no confiásemos en nosotros mismos, sino en el Dios que resucita a los muertos. Así que Dios estaba entrenando a Pablo y sus colaboradores para vivir por el Dios triuno que resucita. No confíe en lo que usted haga o puede hacer, sino confíe en el Dios que levanta a los muertos. En el Dios triuno que resucita. Dice, Dios obra por medio de la cruz para darnos fin, para acabar con nosotros, de modo que ya no confiamos en nosotros mismos, sino en el Dios de resurrección. Mientras que el Dios viviente puede llevar a cabo muchos actos en beneficio del hombre, la vida y la naturaleza del Dios viviente no se forjan en el hombre. Cuando el Dios de resurrección obra su vida y naturaleza, se forjan en el hombre. En la encarnación, trajo a Dios al hombre. La resurrección mete al hombre dentro de Dios.
De hecho, cada vez que una persona es regenerada, en un sentido, la encarnación se repite porque Dios es traído al hombre. Ahora el hombre tiene que ser metido, traído a Dios, para experimentar al Dios de resurrección. Dios puede hacer muchos actos externos, sino la naturaleza, pero la naturaleza de Dios no se forja en nosotros. Dios puede hacer milagros, no nos oponemos a ellos, pero usted puede experimentar un milagro, pero tal vez no recibir la naturaleza y vida de Dios impartida en usted, y eso es lo que Dios quiere, y eso es lo que Dios quiere. Así que cuando el Dios de resurrección obra su vida y naturaleza, se forjan en el hombre. Así que Pablo dijo, no experimentamos, en 2 Corintios 4:16, no nos desanimamos, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior no obstante se renueva día a día. El interior se renueva con el suplir fresco de la resurrección de Cristo, día tras día. Uno dice, Dios no obra para dar a conocer su poder en actos externos, sino que obra para impartir su mismo ser en el hombre y forjarse en él. 2. Dios usa el entorno a fin de forjar su vida y naturaleza en nosotros. Les digo lo siguiente, y después voy a leer algo del ministerio. Sería una gran tragedia, si pasamos por tantos sufrimientos y nos quedamos igual. ¿No sería eso una tragedia? Todos sufrimos, todos tenemos que pasar sufrimiento. Hemos sido señalados para eso. Eso es lo que se nos ha otorgado como seres humanos. Pero ¿no sería trágico pasar por sufrimientos, aún disturbios en la vida de iglesia, y que permanezcamos igual? Porque la razón para pasar por ahí es para que Dios se pueda forjar en nosotros, en su vida y naturaleza, en nuestro ser. Así que la vida cristiana verdadera es que Dios se ha añadido a nosotros mañana y tarde y día tras día. Pablo dice, tenemos este tesoro en vasos de barro para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Oprimidos en todo aspecto, mas no somos estrechos. Oprimidos en todo aspecto, el vaso, pero no somos estrechos, el tesoro. En apuros, mas no sin salida, ese es el vaso. Sin salida, el tesoro no tiene salida. Perseguidos, mas no abandonados. Derribados, mas no destruidos. Llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Porque nosotros que vivimos siempre estamos entregados a muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal. Así que la muerte opera en nosotros, pues en ustedes la vida. ¿No es eso maravilloso? Y esta es la muerte de Jesús. Jesús opera dentro de nosotros para matar todos los elementos negativos en nuestro ser y aplicarse como la vida de resurrección a nosotros. Así que Jesús es nuestro antibiótico diario. Nos deje su antibiótico. Jesús es nuestro antibiótico diario para sanarnos, para vivificarnos y para matar todas las cosas negativas dentro de nosotros. Todavía recuerdo, esto es una ilustración sencilla. Tenía una garganta mala y me tomé antibióticos y un día y me empezó a doler mucho la garganta, y es que se me había olvidado tomar los antibióticos. Así que por favor tome a Jesús como su antibiótico. No deje de tomarse sus antibióticos. Y este antibiótico es para todo el día y a través de toda nuestra vida. Quiero leerle a ustedes algo del libro El Dios de Resurrección es mío, y espero que lean este libro con oración. Es un libro maravilloso, un librillo maravilloso, El Dios de Resurrección. Una vez, cuando daba clases,
Tuvimos un nuevo director del Instituto de Lenguas y me llamó a su oficina y pensé que tal vez que había hecho algo malo y no le dije que yo era cristiano, pero él dijo, Ed, ¿por qué los cristianos tienen que pasar por sufrimientos? Esa es una pregunta muy impresionante. Y dije, wow. Y compartí un poquito con él y le di este librito, El Dios de Resurrección. Y les quiero leer algo de este libro. El hermano Lee ilustra varias historias aquí. Un hermano que estaba en el negocio de exportación quería enviar unos artículos en consignación por cierto barco. Algunos se atrasaron y fueron enviados por un barco, pero más tarde. Después él supo que el barco original por el cual él quería enviar los bienes se hundió. Él alabó al Señor por su gracia. Oh, Dios, cuán perfecta tu guianza fue. Tú eres el Dios verdadero. Un tiempo más tarde, este hermano le dio tuberculosis y complicó los asuntos y desarrolló problemas digestivos también. La tuberculosis requería cierta dieta, mientras que el problema digestivo requería otra necesidad. Y la hermana le confortaba a su esposa diciéndole, ¿no recuerdas el incidente del barco en consignación? Nuestro Dios es el Dios verdadero. Pero en esta ocasión parece que no era verdadero, porque mientras más oraban por el hermano, más hemorragia él tenía. Y él estaba perpétuo. Finalmente él entró en duda y su esposa empezó a tener dudas. Su negocio empezó a deteriorarse, su salud empezó a deteriorarse y sus finanzas empezaron a agotarse. Y ellos entraron en desesperación. En su situación extrema, ellos oraron nuevamente. Oh Dios, tú eres el Dios vivo. Creemos que tendrás gracia hacia nosotros. Pero el próximo día, él tuvo una hemorragia posterior y ninguno pudieron ejercitar más fe. El Dios viviente se desvaneció de su horizonte. Amigos y vecinos dijeron que el caso no tenía esperanza. Y los médicos confirmaron eso. Pero ese no fue el final de la historia. Este hermano llegó a un momento crucial en su vida espiritual. Comenzó a ver, aunque en ese entonces no pudo definirlo como nosotros lo hacemos ahora, que a pesar de que él conocía a Dios como el Dios vivo, no lo conocía como el Dios de la resurrección. Él conocía apenas la doctrina de la resurrección, pero desconocía la realidad de la resurrección. Conocía por experiencia que Dios había entrado en su vida, pero en su vida aún no había comprendido que él había entrado en la vida de Dios. Entendió claramente que desde su conversión hasta ese día él había poseído la vida de Dios, pero no había estado viviendo en dicha vida. Aunque había orado muchas veces a Dios, había vivido independientemente de él. En ese momento vio que incluso su fe en Dios había sido su propia fe, su confianza en Dios, su propia confianza. Pudo ver que sus esfuerzos por tratar de agradar a Dios eran suyos, no provenían de Dios. Al comprender esto, sintió remordimiento, se aborreció a sí mismo. Ya no le preocupaba su salud ni circunstancias, la única cuestión era su propia persona. Vio con suma claridad que lo que antes había considerado como su servicio más espiritual era algo totalmente ajeno a la vida divina. Nadie le predicó eso. Más bien fue el Espíritu Santo quien de profunda forma le reveló su individualismo. Como resultado se juzgó a sí mismo implacablemente y dejó de contemplar cualquier mejoramiento, tanto en salud como en circunstancias. En ese momento algo extraño sucedió. Empezó a mejorar de salud. Nadie sabe cómo y cuándo empezó a ser sanado. Sencillamente fue recobrando poco a poco hasta que estaba bien. Anteriormente él solo podía testificar que Dios era Dios vivo.
al mismo tiempo que seguía viviendo independiente de Dios. Pero desde ese día en adelante llegó a conocer al Dios de la resurrección y empezó a vivir dependiendo de la vida de resurrección. Hermanos y hermanas, recuerden que el motivo por el cual Dios permite que pasemos por toda clase de tribulaciones es la siguiente: que le conozcamos como el Dios de la resurrección. Dios continuamente nos conduce a la muerte porque solo allí podemos experimentar la vida de resurrección. La felicidad de cristiana no se debe encontrar en cosas externas, sino aprendiendo a disfrutar de Dios mismo en el medio de pruebas. Pablo y Silas pudieron regocijarse con canciones al estar en la prisión, porque su alegría no venía de circunstancias externas, sino del disfrute interno de Dios. En la carta de Pablo a Filipos en su prisión, él menciona varias veces el gozo. En profunda situación de aflicción, él hablaba de gozo porque aprendió a apropiarse de Cristo y a disfrutarle. Sus circunstancias externas la llevaron a tristeza, pero fue en la tristeza que Cristo fue impartido a él como la fuente de su gozo. ¿No es eso maravilloso? Ese es el Dios de resurrección. Así que Dios usa el entorno para forjar su naturaleza y vida en nosotros. 3. A fin de vivir en resurrección y ser constituidos del Dios de resurrección, debemos ser hechos conforme a la imagen de Cristo, el Hijo primogénito de Dios, por medio de todas las cosas. Dios usa todas las cosas, asuntos, personas, situaciones, ambientes, para hundirnos en nuestro espíritu, donde le podemos disfrutar como todo y podemos ser constituidos con Él, como el Dios de resurrección. 4. El propósito principal de los padecimientos en el universo, particularmente con relación a los hijos de Dios, por medio de ellos la naturaleza misma de Dios puede ser forjada en la naturaleza del hombre, y que del hombre pueda ganar a Dios al máximo. Así que Pablo dice en 2 Corintios 4:16, nuestra leve tribulación momentánea produce en nosotros una cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Por cuanto no miramos nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Así que el recobro de Dios es recobrarnos de lo que se ve a lo que no se ve, que es la confirmación de la imagen de Cristo en nosotros. Es ser conformados a la imagen de Cristo. 5. Mientras pasamos por aflicciones, necesario que se lleve a cabo en nosotros renovación continua día tras día, a fin de que Dios pueda cumplir el deseo de su corazón, sernos nueva Jerusalén. De acuerdo a Ezequiel 36:26, recibimos un corazón nuevo para amar a Dios, un espíritu nuevo para hacer contacto con Dios. ¿No está contento que usted tiene un nuevo corazón? Tiene un nuevo espíritu. Con nuestro corazón usted puede amar a Dios. Con su nuevo espíritu usted puede hacer contacto con Dios. Necesitamos mantener nuestro corazón nuevo en un estado de novedad. ¿Cómo lo podemos hacer? Y nuestro espíritu. Hay que ejercitar nuestro espíritu. Mantener nuestro corazón en novedad requiere que nuestro corazón esté tornado al Señor, 2 Corintios 3:16. Cuando el corazón se torna al Señor, el velo es quitado. Así que mantenga su corazón tornado al Señor. 1. Sencillo. Número 2. Mantener su corazón en estado de novedad. Busque pureza, busque pureza. Benditos los puros de corazón, porque verán a Dios. Mantenga su corazón tornado al Señor. 2. Y busque el tener un corazón puro, porque los puros de corazón son benditos al ver y para ver a Dios. Somos una nueva creación. Somos una nueva creación, porque la novedad, solo Dios es nuevo. Ser nuevo es tener a Dios añadido a nosotros. Ser una nueva creación es tener a Dios añadido a nosotros como vida y naturaleza. La vieja creación no tiene a Dios como vida y naturaleza, pero la nueva creación es Dios añadido a ella como su vida y naturaleza. Dios es nuevo y
Lo nuevo es Dios. Romanos 6:4 necesitamos caminar en novedad de vida. En 7:6 necesitamos servir en la novedad del Espíritu. Se dice, fin de vivir en resurrección, debemos ser renovados de día en día al ser nutridos con el suministro fresco de la vida de resurrección. 1. Verdadera vida cristiana consiste en que el Dios de resurrección se ha añadido a nosotros mañana y tarde y de día en día. 2. A fin de recibir la capacidad renovadora de la vida divina en resurrección, debemos contactar a Dios, abrirnos a Él, permitir que Él entre en nosotros para hacer una nueva adición a nosotros de día en día. Me gusta esta palabra, día en día. Señor, recobre la vida cristiana día en día, vida de iglesia día en día, donde Dios se añade a nosotros día a día. Necesitamos hacer contacto con Él, abrir nuestro ser a Él. Necesitamos ser evacuados en nuestro ser de todos nuestro conocimiento, experiencias viejas, para que podamos recibir algo fresco de Él, como la vida de resurrección en nuestro ser. La es práctica, somos renovados por la cruz, el Espíritu Santo, nuestro espíritu mezclado y la palabra de Dios. 2 Corintios 4:10 dice, poniendo para que la vida de Jesús se manifieste, llevando en el cuerpo siempre la muerte de Jesús para que la vida se manifieste. 2 Corintios dice que por el lavamiento de la regeneración, Tito 3:5, fuimos renovados por el Espíritu Santo. Y el lavamiento de la regeneración y la renovación del Espíritu en Tito 3:5 sucede en nuestro ser. Es un reacondicionamiento. Es un ser remodelados con la vida divina. Necesitamos ser reacondicionados con la vida divina. Necesitamos ser remodelados con la vida divina, rehechos con la vida divina, y eso sucede por el lavamiento de la regeneración y la renovación del Espíritu. Tito 3:5. Efesios 4:23 dice, necesitamos ser renovados en el espíritu de nuestra mente. Es que permitimos nuestro espíritu mezclado para extenderse a nuestra mente, para ser el espíritu de nuestra mente. Eso significa que nuestro espíritu mezclado domina nuestra mente, controla nuestra mente, gobierna nuestra mente y posee nuestra mente y satura nuestra mente. Y nuestro espíritu, en medio de todo lo que nos pasa, nuestro espíritu es el refugio. Cuando usted pasa por cosas, usted escuche, cuando pasa por situaciones, siempre recuerde a retirarse. ¿Qué usted quiere decir eso de retirarse? Sí, retírese a su espíritu. Siempre haga una retirada a su espíritu. Ese es el lugar de refugio. En Efesios 5:16 somos renovados por la palabra, santificarla por el lavamiento del agua en la palabra. Por el lavamiento del agua en la palabra somos santificados y somos renovados con un nuevo elemento del Dios de resurrección. Necesitamos ser avivados cada mañana. Cada mañana. Después de que termine este semestre, va a terminar ya mismo, que no termina con la ceremonia de graduación, termina con el entrenamiento de los 6 días, pero todavía tiene que ser avivado cada mañana. No puede decir, ya soy libre, ya no tengo que ser avivado cada mañana, no tengo que tener, eso sería terrible si ese fuese el caso. Necesitamos ser avivados cada mañana y seguir el sol. En Mateo 13:43, en cuanto a los vencedores, dice que los justos brillarán como el sol en el reino del Padre. El Señor es el sol de justicia. Él es el sol el sol de justicia. Y los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. Que significa que venimos a ser en vida y naturaleza como el sol, quien es el Hijo. Alabado sea el Señor. Proverbios 4:18, la senda de los justos
como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día llega a su cenit. Es perfecto. Nuestra senda tiene que ser fresca como el rocío, como la luz de la mañana, más y más brilla hasta que llega el cenit, hasta el mediodía. Cuando me casé, recuerdo que fui al juez. Me casé en un pueblito pequeño en el oeste de Kansas. Fui a este juez para obtener algunos documentos de la boda. Era un pueblo pequeño. Y comenzamos, encontré que era creyente y comenzamos a compartir. Me dijo cómo él fue salvo. Él fue salvo de manera maravillosa. Dijo que estaba en una fiesta una noche y cayó en su cama y estaba viendo la televisión, y Billy Graham estaba predicando el evangelio en la televisión, y él estaba tan cansado que no se levantó a apagar la televisión. Así que escuchó todo el mensaje de Billy Graham. Billy Graham hizo el llamamiento para que se arrodillara para recibir al Señor, y él lo hizo, y él fue salvo, se arrodilló y fue salvo. Y yo le di mi testimonio de cómo yo fui salvo. Así que tuvimos buena comunión, y se me olvidó que era que yo estaba allí porque me iba a casar. Pero lo vi años más tarde. La madre de mi esposa era un pastor, y cuando íbamos a visitarle, íbamos a esta congregación donde él predicaba, y le vi a él, y lucía tan triste, y estaba tan demacrado. Y él no tenía manera de ir adelante. Hermanos, este hermano no tenía manera de avanzar, pero nosotros podemos ir de gloria en gloria, de más brillo. En el cristianismo usted comienza brillando, pero se va apagando poco a poco. La situación del hermano era esa. Pero en el nuevo hombre tomamos a Cristo como nuestra vida y persona, y debemos ir con el resplandor en aumento hasta llegar a pleno día. La C dice, deberíamos venir a la mesa del Señor en el principio de la novedad al perdonar a otros y buscar ser perdonados. Esto es para los que están casados. El hermano Watchman Nee dijo una máxima muy importante para un matrimonio exitoso: es aprenderle a decir a su esposa, perdón, lo siento, perdóname, lo siento. Siempre debemos perdonarlos los unos a los otros y ser perdonados los unos por los otros. Así que estos versículos nos ilustran esto. En Mateo 18, en Mateo 16, es la primera mención de la iglesia universal, edificaré mi iglesia. Pero en Mateo 18 es la primera mención de la iglesia local, donde se dice, dilo a la iglesia, esa es la iglesia local. Pero en Mateo 18 todo tiene que ver con el perdón. Pedro dice, ¿cuántas veces tengo que perdonar a mi prójimo? 7 veces. El Señor le dice, no 7 veces, sino 70 veces 7. Y le da una larga historia con respecto al perdón, que yo no les voy a citar. Y le dice, tú tienes que perdonar a tus hermanos de corazón. Santos, si usted quiere ser viviente, siempre tienen que perdonarse los unos a los otros, y busque ser perdonado siempre. Yo veo que es precioso. He visto esto en la mesa del Señor. Cuando un hermano, y usted puede ver que su conciencia le está molestando, cruzó la sala de reunión y habló con este hermano y le dijo, por favor, perdóname. No recuerdo qué dijo, pero perdóname. Y el hermano le dijo, te perdona. Entonces regresó y tomó la mesa. Usted no puede tomar la mesa del Señor a menos que usted tenga un cielo claro con los hermanos y hermanas. Usted no puede hacer eso. Tome siempre la mesa en un estado de perdonarse los unos a los otros y buscar el perdón los unos a los otros. Esa es la C. 3. El aniquilamiento efectuado por la cruz da por resultado la manifestación de la vida de resurrección. Este aniquilamiento diario tiene como fin la liberación de la vida divina en resurrección.
Ahora venimos a la comunión de vida. Punto 4, es la realidad de vivir en el cuerpo de Cristo con miras a la edificación que Dios efectúa. La comunión es el fluir de la vida eterna dentro de los creyentes, quienes han recibido y poseen la vida divina. Es como la electricidad. Comunión es el fluir de la vida divina. La electricidad es... De hecho, usted no tiene electricidad sin el fluir de la... La electricidad es el fluir de electricidad. Si no hay fluir, no hay electricidad. Si usted apaga el interruptor, se acabó la comunión de la electricidad. La vida divina es la comunión de la vida divina. Es el fluir de la vida divina dentro de nosotros. Santos, le digo a los de cuarto término, siempre tome cuidado del fluir de vida en usted, en cada asunto que usted haga, cada decisión. Usted debe ser gobernado por el fluir de la vida divina dentro de usted. ¿Tiene usted el fluir o no tiene usted el fluir? Eso lo gobierna todo. En la historia de la iglesia, entre nosotros, en el recobro del Señor, comenzando con el hermano Ni y el hermano Lee, en los años 50 en Taipei, enviaron al hermano T. Austin Sparks para que les compartiese. Él conocía algo de la vida de resurrección. Pero la segunda vez, la segunda visita, eso está en las obras coleccionadas del hermano Lee, su segunda visita, él habló en contra del terreno de la iglesia y se opuso al terreno de la iglesia. Más tarde él le dijo al hermano Lee, cuando me monté en el avión para regresar a Inglaterra, perdí el fluir de la vida. Y nunca lo recobré. Nunca lo recobré. Santos, nada vale la pena el que perdamos el fluir de la vida. Nada tiene el valor suficiente como para que perdamos el fluir de la comunión de vida. Así que necesitamos entrar en el aspecto vertical de la comunión divina mediante el Espíritu Divino. El aspecto vertical en 1 de Juan 1:3, lo que hemos visto y oído. Me gusta visto y oído. Usted ve al Señor y usted escucha al Señor. Y usted se torna y le comparte a lo que usted vio y oído. Lo anunciamos para que tengan comunión con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Esa es la vertical. Esto es, escribimos para que tengan comunión con nosotros. Esa es la horizontal. Necesitamos entrar al aspecto vertical de la comunión por el Espíritu. Uno, el aspecto vertical de la comunión se refiere a la comunión que tenemos con el Dios triuno. En esta comunión, nosotros tenemos parte en todo lo que el Padre y el Hijo son y en todo lo que han hecho a nuestro favor. Es decir, disfrutamos del amor del Padre, de la gracia del Hijo, en virtud de la comunión del Espíritu. Así que si usted va a 2 Corintios 13:14, lo que podemos decir es que la comunión divina es la impartición del Dios triuno en nosotros, el ser tripartito, haciéndonos a Dios y a nosotros uno. La comunión del Dios triuno, la impartición del Dios triuno, haciéndonos uno con Dios. Podemos decir que esta comunión es simplemente la unidad. Comunión es unidad. Cuando Dios tiene comunión con nosotros, tenemos comunión con Dios. Eso hace que nosotros y Dios seamos uno. En todo el universo hay una gran unidad. Y esta unidad es la comunión divina. Como todas estas luces son una por causa del fluir de electricidad. Todos somos uno por el fluir de la vida divina en nosotros. Eso es comunión. 2. Dice que tenemos que entrar en el aspecto horizontal de la comunión divina mediante el espíritu humano. Filipenses habla de la comunión en espíritu. 1. El aspecto horizontal de la comunión se refiere a la comunión que tenemos unos con otros. 2 dice, queremos tener verdadera comunión horizontal unos con otros, necesitamos ejercitar nuestro espíritu. Comunión verdadera se lleva a cabo por medio de nuestro espíritu.
Tenemos que querer verdadera comunión horizontal, tenemos que ejercitar nuestro espíritu. Verdadera comunión es por nuestro espíritu. A veces puede que estemos conversando, pensando que es comunión, pero eso no es comunión. Estamos chismeando. Verdadera comunión es por el ejercicio de nuestro espíritu. D. La única comunión divina es una comunión entretejida. Comunión horizontal está entretejida con la vertical. La experiencia inicial de los apóstoles fue la comunión vertical que tenían con el Padre, con su Hijo Jesucristo. Pero cuando los apóstoles anunciaron la vida eterna a otros, experimentaron el aspecto horizontal de la comunión divina. Me gusta el 2. La comunión horizontal con los santos nos introduce en una comunión vertical con el Señor. Luego, nuestra comunión vertical con el Señor nos conduce a la comunión horizontal con los santos. 3. Debemos mantener tanto el aspecto vertical como horizontal de la comunión a fin de estar saludables espiritualmente. Saludables espiritualmente. 4. Leemos juntos. Si no tenemos la comunión apropiada con el Señor, es difícil tener comunión con los demás creyentes. Del mismo modo, si no tenemos la comunión apropiada con los demás creyentes, difícil tener comunión con el Señor. Necesitamos comunión adecuada con el Señor para tener comunión adecuada unos con otros. Necesitamos comunión adecuada unos con otros para poder tener comunión adecuada con el Señor. La comunión indica la idea de dejar a un lado los intereses privados y de unirse a otros con un propósito común. Por consiguiente, estar en la comunión divina significa dejar a un lado nuestros intereses privados y unirnos con los apóstoles con el Dios triuno para que el propósito de Dios sea llevado a cabo. ¿No es maravilloso? Podemos poner a un lado nuestros intereses privados y unirnos a los apóstoles y al Dios triuno para llevar a cabo el propósito de Dios. F. Comunión divina lo es todo en la vida cristiana. Todo en la vida cristiana. 1. Comunión desaparece, Dios desaparece. Dios viene como la comunión, como la electricidad. Cuando tenemos el fluir de la electricidad, hay luz. Cuando desaparece el fluir de la electricidad, desaparece la electricidad. Cuando la comunión desaparece, Dios desaparece, porque Dios viene como la comunión. 2. En esta comunión divina, Dios se entreteje juntamente con nosotros. Este entretejimiento es la mezcla de Dios y el hombre. 3. La comunión divina nos moldea, nos reconstituye. Al introducir elemento constitutivo divino en nuestro ser espiritual, con miras a nuestro crecimiento y transformación en vida. 4. La comunión divina nos compenetra, nos concierta, corrige, armoniza, mezcla conjuntamente hasta formar un solo cuerpo. Santos, si queremos, hoy vamos a estar en esta comunión divina. No es esto una mera declaración que hacemos, es una realidad. Entonces tenemos que hacer todo por la cruz, en la cruz por el Espíritu, para impartirnos Cristo los unos a los otros, para la edificación del cuerpo de Cristo. Así que cuando nos juntamos para coordinar juntos en cualquier cosa, sea la obra de los niños, los jóvenes, nuestro primer asunto, de manera práctica lo digo, estoy coordinando con estos hermanos, estamos teniendo comunión para tomar cuidado de algún servicio. Primer asunto debe ser por ellos. Mi cuidado por ellos de manera personal. Mi cuidado por ellos de manera personal. Quiero hacer entonces todo por la cruz. Quiero ser crucificado. Quiero hacerlo todo por el Espíritu. Cuando algo digo o hago, quiero impartir Cristo en otros. Y lo que digo y hago, quiero que sea para la edificación del cuerpo. Y eso es comunión. Y
Esa comunión nos compenetra, nos armoniza, nos concierta y corrige en un solo cuerpo. Punto 4. Este tipo de comunión hace que no existan hermanos con H mayúscula entre nosotros. El único hermano mayor que vamos a tener entre nosotros es el Señor Jesús. Nosotros somos los hermanitos pequeños del Señor. Esta concertar y compenetración elimina cualquier otro hermano mayor que no sea el Señor Jesús, por lo tanto todos estamos en el mismo nivel. 5. Los creyentes necesitan reinar en vida con gracia sobre todas las cosas para vida eterna. Leo Romanos 5, 17 al 21. Lee, pues si por el delito de uno solo reinó la muerte por aquel uno, mucho más reinarán en vida por uno solo. Mucho más reinarán en vida por uno solo. Jesucristo, lo que recibe la abundancia de la gracia y del don de la justicia. El 21 lee, para que así como el pecado reinó en la muerte, si también la gracia reine por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo, Señor nuestro. Aquí hay 4 cosas que reinan en estos versículos. 4 asuntos que reinan. Número 1, la muerte puede reinar. Posible que la reine muerte. 2, es posible que el pecado reine. Pero alabado sea el Señor. La muerte y el pecado solían reinar, pero ahora reina la gracia. La gracia reina en nuestro ser. Necesitamos permitir a la gracia que reine en nuestro ser al recibir la abundancia de la gracia. La abundancia del disfrute de Dios en Cristo como el Espíritu, entonces la gracia se entrona en nuestro ser. Venimos al trono de la gracia. El trono de la gracia está en nuestro espíritu y la gracia reina en nosotros. Entonces la cuarta cosa que reina es nosotros. Nosotros reinamos, pero al reinar la gracia, y por causa que reina en nosotros, nosotros reinamos en vida. Reinamos en vida por aquel Jesucristo. Cuando reinamos en vida a recibir, primero, recibimos la abundancia de la gracia. Segundo, dice que recibimos la abundancia del don de justicia. Si estuviéramos escribiendo esto, hubiésemos puesto el don de la justicia primero y luego la abundancia de la gracia. Pero esto es igual a los elementos en la mesa. Tenemos el pan primero y la copa segundo. ¿Por qué? Porque el pan significa el cuerpo físico de Jesús, que fue partido por nosotros en la cruz, para liberar la vida divina en nosotros, para que podamos disfrutarle a Él como vida. Esa es la intención original de Dios. Así que la mesa nos trae la intención original de Dios. Y la copa que representa su sangre no era su intención original, pero es preciosa a nosotros porque nos regresa a Él como vida. ¿Lo ve? De la misma manera, tenemos la abundancia de la gracia, que es la abundancia de la gracia de vida, y tenemos la abundancia de la justicia, porque es Cristo como nuestra justicia para cubrirnos por medio de su redención judicial. Así que tiene salvación orgánica primero, redención judicial en segundo, porque la redención o la salvación orgánica cumple la intención original de Dios. Espero que lo puedan ver. Salvación completa que Dios efectúa tiene como meta que nosotros reinemos en vida, abundancia de la gracia para que experimentemos la salvación orgánica que Dios efectúa, el don de la justicia, redención jurídica que Dios efectúa. Reinar en vida es la experiencia completa, la salvación orgánica que Dios efectúa. B dice, hemos sido regenerados con una vida divina, espiritual, celestial, regia y real. Antes éramos mendigos, pero ahora somos reyes. Tenemos una vida divina, espiritual, celestial, regial y real en nosotros. En Marcos 4:26 dice, así es el reino de Dios, como cuando un hombre echa semilla en la tierra. Tenemos la semilla del Rey de Reyes en nuestro espíritu. La semilla del reino en nosotros. Primero de Juan 3:9 dice que esta es la semilla de Dios. Ha sido engendrada
engendrado de Dios. Y dice no, que no practica el pecado, porque la semilla de Dios mora a vida en él. La semilla de Dios es la semilla del Rey de Reyes. Así que tenemos una vida divina, regia, espiritual, celestial y real. Hermano, ¿cuál es tu nombre? Jesús. Tú eres el Rey Jesús. Y él es el Rey Eduardo. Porque tenemos una vida real y regia. No sé si me salgo con la mía y con eso en Inglaterra, pero tenemos la vida del Rey de Reyes. Tenemos que mantenernos sobre el hecho de que somos reyes y podemos reinar en esta vida real y regia. Finalmente, a reinar en vida en esta era, reinaremos con Él por 1000 años y luego en la eternidad, y por la eternidad, dice en Apocalipsis 22:5, reinaremos por siempre y para siempre. Amén. Sí, reinar en vida es la clave de todo lo que se nos presenta en Romanos 6 al 16. Si reinamos en vida, estamos en todos los asuntos que se presentan en estos capítulos. Punto importante. La experiencia reinar en vida significa estar bajo el gobierno de la vida divina. Necesitamos estar bajo el gobierno de la vida divina en nuestro espíritu. ¿Dónde usted ve eso? En Mateo 8 con el centurión. El centurión vino al Señor y le dijo al Señor, Señor, tengo un siervo, un esclavo. Amaba a su siervo, a su esclavo. Mi siervo está paralizado y está atormentado. Y Jesús dijo, yo vendré a tu casa y lo sano. Y él dijo, Señor, no tienes que venir a mi casa, simplemente habla la palabra. Me gusta eso. Habla la palabra y mi siervo será sanado. Porque yo tengo hombres bajo mi gobierno, bajo mi... Escuche. Porque yo soy hombre bajo autoridad. Bajo autoridad. Yo soy también hombre bajo autoridad. Tengo bajo mis órdenes soldados. Ese es nuestro concepto. Nuestro concepto es que él es un hombre de autoridad como yo soy. Tú di la palabra, yo soy un hombre de autoridad. Pero él no dijo eso. Él dijo, yo soy hombre bajo autoridad. Como tú eres un hombre bajo autoridad. Tú estás bajo la autoridad de Dios el Padre. Yo también estoy bajo autoridad. Y porque soy un hombre bajo autoridad, tengo a soldados bajo mis órdenes. Usted no puede tener gente bajo sus órdenes, a menos que usted sea un hombre bajo las órdenes de otro. Como el policía está bajo autoridad, así que él tiene autoridad. Así que él dice, yo también soy hombre bajo autoridad, tengo soldados bajo mí, digo a este ve y va, y al otro ven y viene. Y a mi esclavo hace esto y lo hace. Al oírlo Jesús se maravilló y dijo, no había visto tanta fe grande en Israel, ve tu siervo es sanado. Lo que me gusta es que él reconoció, él recibió la revelación, que el Señor no era un hombre meramente de autoridad, sino un hombre bajo autoridad. Bajo autoridad. Como hombre en su humanidad, él estaba bajo la autoridad del Dios el Padre. Por eso él tenía autoridad. Porque él era gobernado por la vida divina del Padre. Pablo es un ejemplo de alguien que en vida y ministerio se mantuvo bajo el gobierno de la vida divina. 2 Corintios 2, 12 al 14. Pablo dice, cuando vine a Troas para el Evangelio de Cristo y se me abrió puerta, no tuve paz en mi espíritu, porque no encontré a Tito, mi hermano, no tuve descanso en mi espíritu. ¿Qué significa eso? Que él estaba bajo el gobierno del Espíritu, no bajo las circunstancias. Él permitió la vida del Espíritu. Él dijo, no tuve paz en mi espíritu porque él estaba bajo el gobierno del Espíritu. Pero, despidiéndome de ellos, partí para Macedonia. Y entonces él dijo a Dios, gracias a Dios, el cual nos lleva siempre en triunfo en el Cristo, por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento.
En otras palabras, Cristo era su general, él fue conquistado por Cristo, él era dirigido, llevado en una procesión de cautivos, y él estaba bajo el gobierno de la vida divina. Él no estaba bajo el gobierno de sus circunstancias o ambiente, él estaba bajo el gobierno de la vida divina de Dios. Cristo era su general, y él seguía a su general donde quiera que lo enviaba, donde quiera que iba. 3. Necesario que todos los creyentes que han recibido la abundancia de la gracia y del don de la justicia practiquen lo que es restringirse y limitarse en la vida divina. Vamos a practicar esta restricción y limitación en la vida divina. Ezequiel 47, 1 al 5 lo tenemos aquí. Como el fluir de, cuando aumenta el fluir de vida, más somos restringidos. Primero, usted es medido por el Señor, que es probado, juzgado, poseído por el Señor. Cuando tenemos comunión con el Señor, somos probados por Él, juzgados internamente, examinados por Él internamente. Por medio de esa prueba y ese juicio y examen, Él nos posee. Y cuando nos posee, el agua crece de ser un pequeño riachuelo hasta los tobillos. Y cuando usted tiene agua hasta los tobillos, está restringido hasta cierto punto. Pero luego sube a las rodillas. Entonces más restringido. Finalmente el agua va hasta los muslos. Y entonces hasta los lomos y está realmente restringido. Y usted, es difícil ahondar pasos. Pero finalmente hay suficiente agua como para nadar. El agua simplemente se lo lleva y todo es sin esfuerzo. Así que, mientras más la vida aumenta en nosotros, más somos restringidos y limitamos en la vida divina. Por eso es que necesitamos ser medidos, juzgados, examinados y juzgados y poseídos por el Señor. 4 dice, cada uno de los puntos relacionados con llevar la vida del cuerpo mencionados en Romanos 12 y 13 requieren que seamos regidos por la vida divina. Lea esos versículos 5 iniciales del Romanos 12, ser un sacrificio, ser renovados en el espíritu de nuestra mente, no pensando más alto de nosotros de lo que debemos pensar, sino pensar de manera sobria, como Dios nos ha medido conforme a la medida de fe. Tener eso, para eso, usted tiene que ser gobernado por la vida divina. Si usted piensa más alto de lo que usted debe pensar, usted no tiene sobriedad en su mente, usted anula el orden adecuado en la vida del cuerpo. Y por eso es que vienen los disturbios. En el año 88, 1988, tuvimos un disturbio en la vida de la iglesia porque algunos hermanos pensaron de ellos más alto de lo que debían pensar y anularon el orden adecuado en la vida del cuerpo. Ellos pensaron que tenían más medida de fe que el hermano Lee. Tal vez tuvieran la misma. Yo he estado en entrenamientos de ancianos. A veces estaba en entrenamiento con el hermano Lee, yo me sentía en pañales frente a él. Tenía tanta luz, tanta verdad, tanta realidad. Wow. Y todo lo que podía decir muchas veces era, wow, estoy tan feliz. Cuando estábamos con el hermano Lee, yo sentí que él compartía tantas veces y tanto. Es como poner una copa para beber agua en una fuente en las cataratas del Niágara. Y todo lo que podíamos decir muchas veces era, wow, wow, wow. Pero ahora tenemos el tiempo para meternos en todo lo que liberó. Aleluya. Y meter eso en nuestro ser de manera detallada, una experiencia subjetiva detallada para ser constituidos, para ser la novia de Cristo, para traer al Señor de vuelta. 5 dice, vamos a llevar una vida que manifieste las virtudes más elevadas por causa de la vida del cuerpo al reinar en vida. El amor sea sin hipocresía, aborrecer lo malo, adheríos a lo bueno, amaos entrañablemente los unos a los otros con amor fraternal, en cuanto a conferir honra, adelantándoos los unos a los otros. Me gusta.
Usted tiene que reunir en vida para tomar la delantera para honrar a los otros. No perezoso, ferviente en espíritu, sirviendo al Señor. Usted tiene que reinar en vida para tener eso, para gozarse en la esperanza, sufrido en la tribulación, perseverante en la oración. Reinar en vida para regocijarnos con los que se regocijan y llorar con los que lloran. Finalmente, 5. Necesitamos llevar una vida que manifieste regir para la vida divina. Romanos 5:21, letra E. La palabra para nos habla acerca de un destino y también significa llegar a ser o ser la Nueva Jerusalén. Es el conjunto total de la vida divina, el conjunto total de la vida de Dios. Y el número 2 bajo la letra E dice, el resultado y la meta de que reináramos en vida son la Nueva Jerusalén, la cual es la incorporación universal de la unión y mezcla de la divinidad con la humanidad. Leamos el título nuevamente. Título del mensaje: vivir en la vida de resurrección, vivir en la comunión de vida y reinar en vida para vida eterna. Ore con su vecino por un minuto.